quiero hablar de un hombre, un rey llamado Josafat. Que el Señor nos hable y nos muestre en esa historia los principios que podemos rescatar de esa historia para aplicarlo a nuestras vidas. Segunda de Crónicas, capítulo 20, es en donde nos vamos a detener en ese capítulo para ver la historia del rey Josafat. Como si estuviéramos viendo una película, entendiendo que el principal actor es nuestro Dios y que ese actor es el único que sigue vivo y Él quiere hablarnos en esta mañana a través de su palabra. Por eso les voy a pedir que estén atentos. Recuerda al pueblo de Israel cuando volvió de la cautividad con hambre, con sed de escuchar la palabra de Dios. Dios usando a Esdras para compartir la palabra y el pueblo atento toda la mañana, una predicación larga y el pueblo atento poniendo los sentidos y llorando delante de la presencia de Dios. Dios permite muchas veces esto que nos ha sucedido para que volvamos con ese hambre, con esa necesidad de escuchar su voz, su palabra. 70 años el pueblo de Israel estuvo sin templo, sin sacrificio, sin sacerdote, sin nada excepto Dios, que nunca abandonó a su pueblo, como nunca Él abandonará su iglesia. Nos gloriamos en el Señor porque Él sostiene su iglesia, nos guarda, nos protege y nos alimenta. El rey Josafat. Antes de entrar al capítulo 20, vamos a hacer un pequeño repaso desde el capítulo 17, desde el versículo 3, para entender bien quién era Josafat. Capítulo 17, versículo 3. Y Jehová estuvo con Josafat. Dios estuvo con Josafat. Porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Israel se volcó totalmente a la idolatría, a los Baales y a un montón de otros falsos dioses, como este mundo lo está haciendo. Da pena, hermanos, ver este mundo en su ignorancia. Cuánta necesidad del Evangelio. La iglesia debe mirar como el Señor Jesucristo miró, con ojos de misericordia, porque andaban dispersos el pueblo de Israel como ovejas que no tienen pastor. Y este mundo necesita conocer la palabra de Dios. Para eso Dios nos ha llamado, para anunciar las virtudes del Dios que nos salvó, para compartir el Evangelio, para que Dios, a través del Evangelio, a través de la palabra, a través de su siervo, las personas comiencen a conocer la verdad, y la verdad es Jesucristo. Versículo 9 del capítulo 17. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. No enseñaron cualquier otra cosa, no estaban enseñando metafísica, no estaban enseñando filosofías, sino la palabra de Dios. Y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Mi pueblo fue destruido, dijo Dios en Oseas capítulo 4, porque le faltó conocimiento. Y faltaba el conocimiento. Y vemos acá que fue llevada la palabra de Dios para este pueblo. Capítulo 18. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. Y cometió un error, el rey. Cometió un error de contraer parentesco con Acab, de aliarse con él. Acab,
quizás no nos recordemos tanto quién era Acab, pero cuando nombramos a Jezabel como su esposa, quizás ahí usted se acuerde quién era Acab. Perversa mujer por donde se la mire. Después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab, en fin, hizo alianza, se unió con un hombre perverso. Aunque después se humilló a Acab. Gracias a Dios por eso. Pero, dice el capítulo 19, el versículo 2, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat, pregunta, ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido, escuche, ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Hermanos, nosotros no podemos acudir al mundo por ayuda, no podemos acudir al mundo para rescatar algo del mundo, no podemos acudir al mundo para encontrar en el mundo amigos o socios. Nada hay en el mundo, nada bueno hay en este mundo. Capítulo 19, versículo 4. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín. ¿Y qué hacía Josafat? Y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Bueno, acá vemos que Josafat nombra jueces, los comisiona a los jueces, le da instrucciones a los jueces, le da consejos a los jueces, que no se olviden que van a juzgar y deben juzgar conforme a la palabra de Dios. Y ahí entramos al capítulo 20. Y el capítulo 20 comienza diciendo, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otro de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí, están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Viene el problema, hermanos. Viene el problema. Viene el día malo. Como a cada uno de nosotros llega el día malo, como dice Efesios capítulo 6. Para todos va a llegar el día malo. Es ahí donde vamos a ver si nuestra casa está fundada sobre la roca o sobre la arena. Y vino el día malo para Josafat, para el pueblo de Judá. El mundo sí se asocia entre ellos. Hay una alianza entre ellos cuando apunta a la iglesia. Satanás al frente, conduciendo, usando a sus siervos para ir en contra, intentando destruir la iglesia, intentando destruir el evangelio. Nunca lo ha logrado, nunca lo logrará, porque esto no es de hombre. La iglesia no fue comprada por un hombre, sino por la sangre preciosa del dueño de la iglesia, que es Jesucristo. Vamos al versículo 12. Está orando Josafat. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Escuche, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Título de este mensaje es ese: sin oración no sabemos qué hacer. Sin Dios nunca sabremos lo que debemos hacer. Del otro lado del mar venía una gran multitud, un gran ejército para hacer guerra al pueblo de Dios. Se escuchó a principios de año que desde Asia se levantó algo llamado COVID-19, que pasó a Europa, saltó el charco, llegó a América,
Llegó a Argentina un gran ejército, invisible y poderoso. Y el mundo se pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? No conocemos esto, es nuevo para nosotros. Es nuevo para nosotros. La iglesia supone que no debe hacerse esa pregunta. Mucho menos cuando la iglesia es una iglesia cristocéntrica y que recibe el Evangelio, recibe la palabra de Dios. La iglesia sabe lo que debe hacer. El principio de la victoria, donde comienza la victoria del creyente, es cuando dobla sus rodillas y comienza a clamar al Señor. Y es lo que estaba haciendo Josafat, capítulo 3, versículo 3. Entonces él tuvo temor, y es lógico que hasta nosotros vamos a tener temor cuando suceden estas cosas que para nosotros también son nuevas. Es lógico que vamos a temer hasta que llegamos al Señor y Él nos dice, no temas. Y hay temor. Y es bueno que haya ese temor porque ese temor no nos lleva a desesperarnos. El temor que el creyente siente, ese temor lo lleva a buscar la solución en el Señor. Y hubo temor en Josafat, pero ¿qué hizo? Ellos dijeron, no sabemos qué hacer, pero estaban haciendo lo que tenían que hacer. Y es orar, es clamar. Y dice, versículo 3, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Es lo que Dios quiere, que el hombre se humille delante de su presencia, reconociendo que nada podemos hacer sin su presencia. Josafat se humilló delante del Señor. Las rodillas dobladas, hermano, es lo que garantiza la victoria para el cristiano. Pero el corazón también humillado. Las rodillas dobladas, pero el corazón también postrado. Al corazón contrito, dice Salmo 51, 17, al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Y está humillado Josafat, su rostro para consultar al Señor, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Siempre vamos a ver eso. La oración y el ayuno estaban asociados. Es importante esa práctica, que la tenemos un poco descuidada, olvidada. Recuerdo cuando Dios dijo a Nínive que iba a ser destruida. Urgentemente ellos se postraron, oraron, clamaron, lloraron y ayunaron. Y Dios le dio la victoria. Es el secreto. ¿Qué vamos a hacer ahora? El creyente debe saber lo que tiene que hacer. Muchas veces no lo hacemos. Y eso es pecado. Pecado de omisión. Sabemos lo que debemos y lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Estás pecando, hermano. Estoy pecando. Muchas veces caí en eso. En desesperarme y buscar ayuda. En Egipto, el mundo, a ver cómo salimos de esta situación. Bien, versículo 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¿Lo entendieron? Algo que el Salmo 121 lo dice, que creo que lo escribió el rey David. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? La respuesta está ahí misma, implícita en ese mismo versículo. Mi socorro viene de Jehová,
que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro, mi ayuda viene del Dios vivo. ¿A quién voy a temer, no? Entonces vemos que hubo una reunión. Se reunieron los de Judá. Se reunieron de todas las ciudades para pedir ayuda. Hay momentos, hermanos, en que nosotros hacemos lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero hay momentos, hermanos, en que la situación está tan difícil que convocamos a la iglesia a orar. Y cuando la iglesia ora, hermanos, no hay Satanás, no hay infierno, no hay nada que se resista al poder de la oración. Nada, hermanos. Satanás sabe de eso. ¿Por qué nos cuesta tanto orar? ¿Por qué nos cuesta tanto orar? Porque ahí es como obtenemos la victoria nosotros. Y se reunió la iglesia para orar, para clamar al Señor. No fue un grupito así de, vamos a convocar a los líderes nada más. Hermanos, la iglesia debe estar unida en oración. Cuando el enemigo se levanta, dice el versículo 5, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, aquí comienza la oración, hermano. Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? En ti, Dios vivo, está la fuerza, en ti está el poder y no hay quien te resista. Versículo 7, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Jesús, tu nombre está en esta casa, que es templo de tu Espíritu Santo, diríamos nosotros. Y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Hermanos, debemos orar la palabra de Dios. Debemos orar las promesas de Dios. No es para recordarle a Dios lo que Dios ha prometido, sino para que nosotros demostremos para nosotros mismos que confiamos en el Dios fiel, fiel a su palabra, fiel a sus promesas. A ti oramos, Señor, porque tú lo dijiste, Dios. Y yo entiendo, Señor, que no merezco nada de ti, pero me postro, me humillo como este rey y clamo a ti, Señor, porque de ti viene el socorro que necesito, porque tú lo dijiste, Señor. Es así como debemos orar la palabra, las promesas, confiando en el Señor. Versículo 8. Versículo 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y de los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no lo destruyese. He aquí, ellos
nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Dios, eso es nuestro problema. Esos son nuestros enemigos. A ti volvemos nuestro rostro. A ti clamamos por ayuda, porque no sabemos qué hacer. Es lo que dice el versículo 12. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. Y en la oración Josafat le está diciendo en el versículo 6, tal fuerza y tal poder está en tu mano. En nosotros no hay fuerza, hermano, en nosotros no hay nada. Gracias a Dios por eso, porque esa debilidad nos lleva a buscar al Señor. Y oración es eso, hermano, es unir la debilidad humana con la omnipotencia del Dios Todopoderoso. Debemos orar, debemos confiar, debemos buscar a Dios en oración siempre, porque el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo no desiste. El infierno no va a desistir nunca de perseguir a la iglesia. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Versículo 13 dice, y todo Judá estaba en pie delante de Baal, no, delante del Señor, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Aquí, hermanos, había un clamor familiar. Todo el pueblo, pero también la familia, los niños, desde bebé, los tenemos que hacer que se familiaricen con las cosas de Dios. Póngale que escuche alabanza, que escuche la palabra de Dios. Parece que no entiende, parece que no escucha, parece que están distraídos jugando, pero están escuchando y un día verá el fruto de lo que Dios va a hacer a través de su palabra. Acá están los niños, acá están las mujeres, aquí están los jóvenes, todos clamando al Señor. Un gran clamor familiar. Es importante que en nuestra casa, hermano, en ese pequeño Jerusalén que es nuestro hogar, ahí nosotros reunamos la familia, tener ese altar familiar que la familia necesita. No van a querer, da pereza, hay otras cosas, hay partido, hay cosas para ver en la tele, el celular y todas esas cosas. Inculque a sus niños que hay algo más importante que eso. Lo importante es la oración y la palabra del Señor y la reunión familiar, donde el papá tiene que obedecer lo que Dios dice en Deuteronomio capítulo 6. La enseñarás a tus hijos. Debes enseñarle el evangelio a tus hijos. Debes enseñar la palabra de Dios, porque si no lo haces estás pecando. Versículo 14, y ahí, hasta ahí, Josafat y el pueblo orando, clamando, llorando y humillado. Y vemos la respuesta de nuestro Dios, que es fiel a su palabra, a sus promesas, y que es misericordioso. Dice el versículo 14, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Cuán bueno es nuestro Dios, hermano. Manifiesta su gloria y su poder cuando la iglesia está clamando. Y dijo, oíd Judá todo, vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis. Hermosa palabra que la encontramos todos los días en la Escritura, una para cada día del año. No temas, no temas, no temas, porque, iglesia, porque
porque estás en el hueco de la mano del Señor, del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo que está ahí siempre convenciéndote de pecado para llevarte a la cruz. No temas, no temas, confía. Pero hay cosas que debemos hacer nosotros como creyentes. Lo imposible lo hace Dios, pero lo posible, lo que tenemos que hacer en obediencia, eso nos compete a nosotros. La oración, el ayuno, el clamor, la humillación y otras cosas que vamos a ver a continuación. La respuesta vino de parte del Señor. No temas, no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. El COVID es una multitud grande, fuerte, poderoso, temible, mata gente, sí. Pero es poderoso, sí, pero nuestro Dios es todopoderoso. Y no va a avanzar ni Satanás ni nada va a avanzar más allá de lo que Dios se lo permita. Dice, no os amedrentéis delante de esta gran multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Hermano, debemos descansar en esas promesas. El enemigo se levanta. No sé cuál es tu problema, hermano. No solamente el COVID. Hay problemas que suceden en nuestras vidas, cual por ahí no le encontramos salida. Este hijo que me hace sufrir, que se volcó a las drogas. Mi hija, un problema en el matrimonio, económico. En fin, tantos problemas que pueden venir a nuestras vidas. Y se levanta el enemigo. ¿Y qué debemos hacer? Esto que estamos viendo. Humíllate, reconociendo que en ti no hay fuerza, en ti no hay poder, en mí no hay nada, pero en Dios sí, está todo lo que necesito. La oración, el clamor, fundamental para vencer los enemigos. No te olvides, iglesia, la guerra no es tuya, es de Dios. Si confías en Dios, si te colocas en las manos de Dios y colocas ese problema en las manos de Dios será la guerra. Pero si te olvidas de Dios, entonces que Dios te ayude. Ese Dios muchas veces somos nosotros con minúscula, que nos exaltamos o nos creemos autosuficientes. No, sí, el problema es que ya sé cómo dominarlo, tengo experiencia en eso. Tengo con qué, en fin. ¿Quieres resolver ese problema con la fuerza de tu brazo? ¿Te has olvidado de Dios? ¿Te has olvidado de orar? En este tiempo de pandemia o de cuarentena, la pandemia todavía sigue, pero de cuarentena, ¿has orado con más fervor? ¿Te has preocupado o ocupado por tu vida espiritual? Señor, ayúdame porque no quiero flaquear, no quiero menguar en la fe. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a permanecer en la fe. Debes hacerlo. Pide perdón a Dios si te has relajado en este tiempo. Creo que a todos nos ha pasado de acomodarnos un poco. Perdónanos, Señor. La guerra no es vuestra, es de Dios. Confía en Él, porque no es cualquier Dios. Versículo 16. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Ahí lo vamos a encontrar. Sí, ¿qué va a pasar ahí? ¿Lo vamos a atacar? ¿Vamos a sacar espada? ¿Vamos a hacer como Pedro? ¿Vamos a empezar a revolear la espada, a cortar cabezas? Versículo 17 dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. ¿Qué debemos hacer? Señor, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros.
Es lo que le dijo Moisés al pueblo de Israel. Vamos a Éxodo capítulo 14. Hermosa palabra de Dios. Éxodo 14, versículo 13. El pueblo de Israel no oraba. El pueblo de Israel murmuraba, se quejaba y querían volver otra vez a Egipto y le echaban la culpa a Moisés y a todo el que se cruzara por el camino. No es esto lo que hablábamos en Egipto, decían ellos, que mejor era servir a los egipcios que encontrarnos ahora acá a la orilla del mar con los egipcios atrás. ¿Y ahora qué hacemos? Versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, ¿qué le dijo? No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, no importa cómo se llame tu enemigo, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esa debe ser nuestra fe, esa debe ser nuestra confianza. El mismo Dios que abrió un camino donde no había camino, el mar, algo ilógico. Ese mismo Dios, su poder no ha menguado, es el mismo que nos sorprende muchas veces, dándonos la salida, donde nosotros ni idea teníamos que ahí estaba la salida y estaban nuestros ojos tapados, no lográbamos verlo. Pero Dios, cuando se manifiesta con su poder, Dios sabe lo que va a hacer y para su gloria lo hace. Versículo, volvemos al capítulo 20, versículo. Dice el versículo final del versículo 17. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Alguien dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Iglesia, confía. Jesús lo dijo, Él estará con vosotros todos los días. No a veces, depende. Si se levanta el mal, estaré. Si no, todos los días está el Señor con la iglesia. Hasta el fin del mundo. Creed, confiad, buscad y hallaréis, dice la palabra. Y el pueblo se unió, Judá se unió y comenzaron a buscar socorro, comenzaron a buscar la ayuda del Señor. Y cuando el pueblo de Dios busca a Dios, Dios se deja encontrar. Porque es Padre amoroso. Él se deja encontrar por sus hijos. Y les da la victoria, porque es para su gloria, porque la guerra es de Él, y la victoria y la gloria es para Él. Mateo 28 dijo el Señor, no busque. Mateo 28 es donde el Señor dijo, yo estaré con vosotros, iglesia, todos los días hasta el fin del mundo. Versículo 18, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Los enemigos todavía estaban allá, el problema todavía seguía ahí, el peligro seguía ahí, pero ellos comenzaron a adorar al Señor. Versículo 19, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Fue reemplazado, mis hermanos, el temor por la alabanza. Fue reemplazado el temor por la adoración y por la alabanza. Eso es confianza en Dios. Dios lo dijo, que estemos quietos, tranquilos, porque la guerra es de Él. Y si la guerra es de Él, entonces alabemos al Señor, bendigamos al Señor, adoremos al Señor, porque Él es digno de esas cosas.
y se reemplazó el temor por la alabanza. Adoración y gracias, hay una diferencia, hermano. Nosotros adoramos a Dios por lo que Dios es y le damos las gracias al Señor por lo que el Señor hace. Pero debemos adorarlo y debemos alabarlo siempre, confiando en su poder, en su existencia, en su misericordia. Versículo 20. Entonces se fueron a dormir. Pero dice que el versículo 20, y cuando se levantaron por la mañana, confiados ellos, como dormía Pedro, confiado también, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis como seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Versículo favorito de los pares de sufrir. Versículo favorito de los predicadores de la prosperidad. Creed en Dios, sí, por supuesto, pero también deben creer en el profeta para que sean prosperados. Y si cambiamos la palabra profeta por palabra de Dios, porque eso es lo que los profetas hablaban, la palabra de Dios. Deberíamos leer entonces, segunda parte del versículo: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a su palabra y seréis prosperados. Porque Dios es el que promete en su palabra. Versículo 21, y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados. Santidad, hermanos. Mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Las armas que el cristiano tiene, la encontramos en Efesios 6. Las armas son espirituales, no son carnales, son físicas. Como dijo David al paladín: tú vienes a mí con escudo, jabalina, lanza, armado hasta los dientes, pero yo voy a ti en el nombre del Señor. Aquel que tú has blasfemado, el Dios de Israel, es el Dios de la iglesia. Así enfrentamos, así venceremos, con las armas espirituales que Dios nos ha provisto. Adoración, alabanza, oración, clamor, ayuno, ruego, humillación, búsqueda, confianza en el Dios verdadero. No desistas de orar, hermano. No desistas de clamar al Señor. No importa la situación, Dios tiene el poder. Versículo 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, mientras alababa el pueblo, mientras la iglesia alaba, mientras la iglesia adora, Dios trabaja. Si el hombre trabaja, trabaja el hombre, pero cuando el hombre ora, trabaja Dios. No se olvide de eso. Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. ¿Y qué pasó? Se mataron los unos a los otros. Dios confunde al enemigo. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Locura. Dios puso esa locura, esa ceguera, y se autodestruyeron los enemigos. Lo hace Dios como Él quiere, hermano. Ese es su poder. 24, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra, muertos, pues ninguno había escapado. Recompensa del Señor para su pueblo que creía en Dios.
Jesucristo nuestro Señor, Él dijo, si el Hijo os libertare, serás verdaderamente libre. Nadie puede poner la mano en los hijos de Dios. No quedó ni uno de los enemigos. No quedó ni uno. Si el Hijo te libertó, confía en el Señor, porque eres propiedad exclusiva del Señor. Recompensa de nuestro Dios. 25. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Era verdad lo que el Señor dijo por boca de Josafat en el capítulo 20. Creed en Dios, creed a la palabra y seréis prosperados. No solo Dios destruyó a los enemigos, sino que la prosperidad, todo eso lo trajeron los propios enemigos. Todo lo que es del mundo es para los hijos de Dios. Cuando hablamos de riqueza, lo dice la palabra. Todo lo que el mundo junta y amontona es para darlo a los hijos de Dios después. Era mucho el botín. Sin duda que ellos salieron de su lugar de Moab, de Amón, de esos lugares del monte de Seir, confiados en la batalla. Ellos dijeron, ¿qué vamos a llevar? Lleven todo, llevemos todo porque ahí vamos a conquistar y ahí nos vamos a quedar. La confianza que tiene el mundano en sus fuerzas, en sus, ¿qué diríamos? La habilidad que ellos tienen, experiencias. Entonces llevemos todo. Todo fue dejado en las manos del pueblo de Dios. Un gran botín. 3 días demoraron para juntar el gran botín. Al 4.º día, versículo 26, se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca. Es el valle de la bendición. Versículo 27. Hablábamos de que Josafat, como su padre también, cometieron el error de hacer alianza con el mundo, ¿no? El mundano. Y bueno, obviamente que Josafat y ningún ser humano en la tierra es perfecto, todos cometemos errores. Pero el Rey de Reyes, Jesucristo, no comete errores. Es perfecto. Dice el versículo 27, y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Jesús, nuestro Señor, Él es la cabeza de la iglesia. Es nuestro buen pastor y las ovejas lo siguen. Y Él nos ha dado a nosotros la libertad. Él mató la muerte. Él venció el pecado. Él nos dio la sangre preciosa para que nosotros pudiéramos santificar nuestras vidas en el arrepentimiento. Nuestro Señor nos da el gozo de saber que somos hijos de Dios. A la cabeza, Josafat, a la cabeza de la iglesia está el Señor Jesucristo. Y Él guía a su iglesia. 28. Y vinieron a Jerusalén con salterio, arpa, trompetas, a la casa del Señor. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Cuando oyeron que mi hermano, mi hermana fulana de tal venció ese problema, porque la iglesia se unió para orar, para clamar al Señor. Así de fácil. Sí, porque la guerra es del Señor, no es nuestra. Ora, cree, practica la palabra de Dios siempre. Dios se agrada de eso. Versículo 30 termino.
Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. La iglesia debe estar en paz, porque la iglesia tiene lo que Isaías capítulo 9 dice: un hijo nos es nacido, principado sobre su hombro, su nombre se llamará Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Mi paz os dejo, iglesia, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. La paz del Señor no depende de las circunstancias. La paz está dentro, el gozo está dentro. ¿Por qué? Porque Dios está, Jesús, el Espíritu Santo está dentro de cada uno de los creyentes. Y Dios te da la paz, Dios te da la confianza. Hubo paz, porque confiaron en el Señor. La iglesia debe demostrar también esa paz, esa confianza, porque todo eso es para la gloria de Dios. No te desesperes, no vayas por ahí, hermano, diciendo: ¿y qué tal? ¿Qué onda con tu vida? Y ahí, ya no sé qué hacer con mi vida, mira, ya no sé qué hacer con mi marido, ya no sé qué hacer con mis hijos, ya no sé qué hacer con esta situación. La verdad que uno ve la televisión y se desespera. No, hermano querido, usted tiene que decir: nuestro Dios es el Dios de la paz. Y si estás fuera de Cristo, por eso no hay paz en tu corazón. Pero usted tiene que irradiar esa paz, usted tiene que mostrar esa paz. A pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, nosotros debemos mostrar que mi Dios está vivo. El príncipe de paz, Jesucristo, está en mí. No hay temor. Si hay temor, Dios te dice: no temas, cree solamente. Todavía estaba el enemigo ahí. Comenzaron a adorar, comenzaron a alabar, y Dios se encargó. Ana, triste estaba Ana, muy triste, muy angustiada. Ya no comía, ya se moría. Pero cuando escuchó la palabra que el sacerdote le dijo: ve en paz y Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho, salió del templo. Nunca más volvió a estar triste. Salió con esa confianza, porque la palabra de Dios te da esa paz, esa confianza. Pero no olvides tu tarea, tu responsabilidad. De creer es confiar, pero también es orar, adorar, alabar, clamar al Señor. Y la victoria llegará. Y no te olvides de dar gracias, porque la gloria es para el Señor. Incline su rostro y vamos a dar gracias al Señor. Precioso eres tú, mi Padre. Gracias, Dios. Gracias porque no nos desamparas nunca, Señor. Gracias, Padre, porque aún lo que a nuestros ojos parecen que es malo, oh Señor, tu palabra dice que todas las cosas cooperan para bien en favor de aquellos que aman al Señor. Cuando Dios, nuestro Señor, Padre, permite que seamos disciplinados, cuando el Señor permite que vengan situaciones difíciles a nuestras vidas, es porque nos estamos saliendo de la presencia del Señor, y esas cosas nos hacen volver, esas cosas nos hacen levantar nuestros ojos espirituales para ver la cruz donde nuestro Señor venció el pecado, venció la muerte cuando se levantó de la tumba. No hay nada imposible para ti, Señor. Por eso nosotros, Padre amado, cuando nos deslizamos, Señor, cuando por ahí comenzamos, Señor Dios, a creernos autosuficientes, Espíritu Santo, ayúdanos, Padre, para que nosotros no vivamos como el mundo, Señor, porque nosotros debemos doblar nuestras rodillas siempre en la presencia del Dios viviente,
entendiendo, Señor, que cuando ponemos en ti nuestras debilidades, cuando ponemos en ti nuestros fracasos, cuando ponemos en ti, Señor, todo lo que el enemigo está haciendo, nosotros, Padre eterno, debemos levantarnos, Señor, en la fe, creyendo y confiando que nuestro Dios es suficientemente poderoso en todas las batallas que podamos tener como hijos de Dios. La gloria es para ti, Señor, para ti, porque tuya es la batalla, Jesús, porque tú has vencido, Señor, tú has quitado el aguijón de la muerte, Dios. Gracias, Jesús, gracias, porque tú, Señor, has venido a esta tierra, a este mundo, y nos has llevado para Dios. Nos has hecho hijos de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, que has comprado la iglesia con un precio muy alto. La sangre pura, santa y preciosa de nuestro Señor. Esa sangre nos ha lavado. Esa sangre nos ha purificado. Y por eso nosotros estamos, Señor, y debemos estar confiados siempre en que Dios nos guarda, así como el Señor cuando envió la 10ª plaga a Egipto, que fue la muerte de los primogénitos. Hubo una sangre representando la sangre del Cordero, el Hijo de Dios, que estaba, Señor, en los dinteles de la puerta, y el ángel de la muerte no entró porque Dios estaba protegiendo a sus hijos, a su pueblo. Por eso, Dios, nosotros nos gozamos, Señor, de saber que somos tus hijos. Pero también, Señor, debemos ser tus siervos, porque debemos servirte siempre. Ayúdanos, Padre, a no estar estancados, a no estar acomodados, Señor, sino a estar anunciando siempre los atributos del Dios que nos salvó, anunciando siempre el Evangelio que nos libró, que nos quitó la ignorancia, la ceguera espiritual. Ayúdanos, Señor, ayúdanos como iglesia a permanecer en tu presencia siempre, creyendo, confiando en que nuestro Dios es fiel a su palabra y a sus promesas. Gracias te damos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.